Hola, soy Jesús Cristóbal y bienvenidos a uno de nuestros nuevos vídeos de SAND. Bueno, ¿qué es lo que os quiero contar hoy? Bueno, primero quería darles las gracias a la gente de Red Hat, y aprovecho y me pongo el sombrero. Bueno, no sé qué tal me queda a mí este sombrero, pero bueno, ya sabéis, Red Hat. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues que IBM ha comprado a Red Hat por la cantidad de 32.000 millones de dólares, 32 millardos o billions anglosajones. Sin lugar a dudas, una gran operación. Bueno, pues aprovechando eso y que coincidía con que estaban esta semana en España, pues estuvimos en su evento. Muchas gracias por el gorro. ¿Y a quién nos encontramos? Pues nos encontramos también a la gente de Azure. Y bueno, pues fijaros qué camiseta tan estupenda me regalaron, Azure o Azure, como queramos llamarlos. ¿Y por qué hablo de estas dos compañías ahora mismo? Pues fijaros, porque, bueno, Red Hat Linux, ¿no? Recuerdo, bueno, pues cuando me compré mi caja de Red Hat de Linux, ¿no? Y me monté en mi PC mi primer Linux, bueno, mi primer y el único Linux que me he montado. Pero bueno, la experiencia fue curiosa y entendí lo que era Linux. Bueno, pues sabéis que a partir de ahora Qlik también está en Linux. Y bueno, pues hablando de nubes híbridas, que ya sabéis que hemos hablado en algún otro vídeo sobre ellas, pues ¿qué son nubes híbridas? Pues yo tengo mi infraestructura local y sin embargo, bueno, pues a lo mejor, pues hablando de Qlik o hablando de otra tecnología, pues tengo mi infraestructura local, recargo los datos dentro de mis aplicaciones de análisis, pero luego ¿dónde las quiero publicar? Las puedo publicar en mi infraestructura local o puedo publicarlas tanto en nubes privadas como en nubes públicas. En este caso, la nube de Azure sería una nube pública donde podría tener mi infraestructura. Ya sabéis, podéis comprar Qlik montado dentro de la nube de Azure con vuestra tarjeta Visa. Y también puedo desplegar dentro de Linux, sí, Qlik sobre Linux, pues sí, ya existe Qlik sobre Linux, ya hablaremos largo y tendido en algún vídeo sobre ello, pero bueno, solo mencionarlo, por lo tanto podemos tener Qlik montado sobre una infraestructura de un software Linux de Red Hat. Pues nada más, ya solo quería haceros esta intro, de verdad daros las gracias a los proveedores de ropa de esta semana y comenzamos con nuestro vídeo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De People Analytics. Y esto me diréis, ¿qué es? Ya hemos hablado alguna vez de People Analytics y bueno, pues ya sabéis lo que es People Analytics. Básicamente, análisis de datos para recursos humanos. Pero, bueno, pues digamos análisis de datos moderno. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, pues ya sabéis, al igual que en otros departamentos, pues en recursos humanos tenemos datos en muchos sitios. ¿Qué es lo que ha ocurrido o lo que ocurre habitualmente en las empresas? Bueno, pues se invierte más deprisa en la parte de ventas, gestión de stocks, digamos la parte de ventas o la parte productiva, y hay departamentos internos que suelen ser un poco los patitos feos cuando, bueno, pues tienen mucha importancia y mucho peso en la organización. ¿Patitos feos en qué sentido? En el sentido de inversiones. En el área de recursos humanos, pues vivimos ahora mismo un boom. ¿Un boom por qué? Porque se ha abierto la inversión y todos los departamentos de recursos humanos de, bueno, pues empresas con inquietudes, bueno, pues están desarrollando soluciones. ¿Para qué? Para no solo sacar el dedo al viento, sino poder tomar decisiones basadas en datos y poder contar historias basadas en datos. Porque ya sabéis que el Departamento de Recursos Humanos toma sus decisiones, gobierna una parte muy importante dentro de la organización, pero además tiene que informar a todas las áreas de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que, bueno, pues yo llevo el área de reclutamiento dentro de una compañía y tengo, bueno, pues trabajo con distintos portales web de reclutamiento, con headhunters, incluso tenemos varios técnicos de selección en la casa que también trabajan reclutando, bueno, pues nuevos elementos para nuestra organización, nuevos empleados. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo quiero ser capaz de medir ¿cuál de estas vías? Primero, es más eficaz. ¿Por qué? Bueno, pues por supuesto, si tenemos un presupuesto de empleados nuevos que tienen que incorporarse a la compañía y no soy capaz de hacerlo, pues probablemente no dure mucho dentro de mi puesto dentro de la organización como responsable de selección si no soy capaz de cubrir las posiciones. Digamos que eficacia se presume. Perdón, eso es, eficacia se presume. Eficiencia, pues eso es lo que podemos medir, ¿no? Pues podemos medir, oye, pues a través de qué fuentes de reclutamiento somos capaces de obtener profesionales que luego tienen un buen desempeño. Este es el truco. ¿Qué ocurre? Claro, cualquier organización moderna de hoy en día, un departamento de recursos humanos mide el desempeño de sus empleados. Tal vez no lo mida directamente el Departamento de Recursos Humanos, sino que lo mida, bueno, pues los managers respectivos, pero el garante de
pues cómo se mide, cuándo se mide, todo este tipo de cosas es el área de capital humano, el área de personas, recursos humanos, etcétera, como se suele llamar dentro de las compañías, ¿no? Bueno, pues ellos son los encargados, o somos los encargados, los que estamos en áreas de recursos humanos, de, bueno, pues marcar las políticas por las que se va a medir a nuestros empleados en su puesto de trabajo, en el desempeño. Ya sabéis, hay muchas formas de medir, podemos medirlos por, bueno, pues, datos puramente cuantitativos, si, pues, por ejemplo, si un comercial ha llegado a su cuota de ventas, o, por supuesto, datos cualitativos, ¿no? Pues sí, pues hablando también de un puesto comercial, pues si un comercial ha mejorado sus habilidades de comunicación, o otros tipos de datos también cuantitativos serían, por ejemplo, si tiene todos sus datos de actividad comercial reflejados en el CRM. Pues todo ese tipo de cosas, medidas y comparadas con las vías de reclutamiento, pues nos dan claramente pues qué vías de reclutamiento son más eficientes porque nos dan mejores resultados. Pues un ejemplo clásico que podemos medir. Hoy venimos con un ejemplo de una aplicación de demo que tiene Qlik colgada en la web. En este caso, ya os digo, yo siempre hablo de Qlik porque es la herramienta que utilizo, pero podéis extrapolar este análisis a cualquier herramienta, incluso a un Excel, si somos capaces de juntar todo en un Excel. Ya sabéis, las diferencias entre las herramientas modernas son que, primero, tienen básicamente dos características. Una, que automatizan la carga de datos y nos los presentan para nuestro análisis. ¿Qué ocurre? Que empleamos todo el tiempo en analizar, no empleamos gran parte de nuestro tiempo, cuando trabajamos con otras herramientas tipo Excel, en juntar los datos. Y, bueno, pues tampoco cometemos errores, porque como el proceso está automatizado y está ya filtrado y validado, pues no va a haber errores. En un proceso manual, pues muchas veces ocurren errores que escapan a veces a nuestra percepción. Muy bien, pues vamos a ver el ejemplo en este caso. Pues ya os digo, bueno, pues distintos ejemplos que podemos tener, pues ya hemos visto algunos, pero imaginaos que podemos tener datos, pues por ejemplo, en el famoso módulo de SAP, SuccessFactors, podemos tener datos en pues, cualquier programa de nómina, tipo Meta 4, etcétera, cualquier programa de desarrollo de recursos humanos, cualquier plataforma analítica de test, por ejemplo, en el que, oye, pues nosotros queremos validar determinadas competencias de nuestros empleados y tenemos una plataforma online contratada que, bueno, pues a través de test, pues valida esas competencias. Pues esos datos los necesitamos para poderlos analizar. Bueno, pues una herramienta de este tipo podríamos haber unido todas estas herramientas y traerlas para acá. Ya no os digo estas herramientas tan modernas que ahora, pues que lo que hacen es sniffing o web crawling, y entonces, bueno, buscan datos de nuestros empleados o de nuestros posibles candidatos, pues a través de la web. Datos públicos, bueno, pues nos traen esos datos para que nosotros, bueno, pues podamos analizar, pues por ejemplo, información sobre si, pues a lo mejor una determinada presencia web es útil o no para la compañía a la hora de reclutar un candidato. Bueno, conceptos modernos que están ahí y que, bueno, podemos automatizar. Vamos a ver un ejemplo clásico. Si os fijáis, aquí tenemos una aplicación con una serie de pantallas, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pantallas, con una estructura DAR, me habréis oído hablar de ella, Dashboard, Análisis y Reporting. Muy bien, tenemos un cuadro de mando, desarrollo de empleados, perdonad que esté en inglés, pero ahora veremos un ejemplo en español después. Demografía. Mujeres, ya sabéis, hay un foco, bueno, pues por la igualdad, en la que, bueno, pues me veréis siempre alineado en ese bando, y bueno, pues se mide mucho, muchas compañías tienen un foco muy claro en la igualdad, ¿no? Como tenemos nuestros empleados dentro, pues como veis tenemos dos pantallas en esta aplicación dedicadas a ello, ¿no? Mujeres en la fuerza de trabajo y comparaciones salariales por género. Incluso, bueno, pues ya sabéis, esto en España es menos habitual, pero en otros países como, pues no sé, Estados Unidos es muy habitual, la diversidad étnica, ¿no? Bueno, pues porque también existen esas cuotas de no discriminación, entonces, bueno, pues esos equilibrios entre las distintas etnias, bueno, pues en otros países no tenemos tanta variedad y no es tan necesario, pero igualmente es útil medirlo, ¿no? Y, bueno, pues hablábamos de performance, en este caso, employee performance, y luego siempre tenemos que tener un área de detalle, ¿no? Vamos a ver esta aplicación y vemos algunas cosas, ¿no? Os voy a contar, antes de ver la aplicación, algunos ejemplos que podemos ver, que tengo por aquí una chuletilla, ¿no? Pues estábamos viendo, pues en cuanto a reclutamiento, hemos visto un ejemplo en cuanto a eficacia y eficiencia, ¿no? Ya decíamos, eficacia se presume, eficiencia, pues mucho mejor, cuanto más eficientes seamos o hagamos nuestro proceso de trabajo, ¿no?
Por ejemplo, clima y retención también son elementos. Bueno, pues en las compañías pues, hay herramientas muy modernas que nos ayudan a medir el clima de nuestros empleados, pero también, pues como se hace habitualmente, pues a través de encuestas, ¿no? Pues hay herramientas, bueno, pues de encuestas online o una encuesta clásica hecha en papel que luego alguien transcribe en una base de datos. Bueno, pues ser capaces de medir, por ejemplo, relación entre clima laboral y rotación, pues es algo también muy interesante, ¿no? Pues si empeora el clima laboral, empeora, a ver si lo digo bien ahora, empeora el clima laboral y a continuación aumenta la rotación. Pues claramente pues puede ser una palanca que actúe una sobre la otra, ¿no? Esto es un poco más complejo porque normalmente suele haber varias palancas que influyen en un resultado y tenemos que ser capaces de identificarlas. Pero ya sabéis, siempre lo comento, ¿no? ¿De dónde tenemos que partir? De unos objetivos claros. Cuando construimos un análisis tenemos que tener un objetivo. Si construimos un análisis de reclutamiento tendremos que ver cuál es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo, por ejemplo, es reducir los costes de reclutamiento, bueno, pues entonces tendremos que enfocar ese análisis por ese camino. Si nuestro objetivo, por el contrario, es aumentar pues la eficiencia de nuestro proceso, no solo en costes, sino también en el resultado que obtenemos de las personas que reclutamos, bueno, pues tendremos que aplicar otras palancas y construir nuestro análisis de manera distinta. Si queremos tener ambas cosas, pues tenemos que hacer un análisis con las dos cosas, con esos dos objetivos. Y así con cualquier área dentro de la organización. Otros ejemplos que podemos utilizar, por ejemplo, seguridad e higiene, ¿no? Que es algo que también, digamos, está dentro del foco más actual, ¿no? Seguridad e higiene, ¿vale? Pues, por ejemplo, algo de tipo monitorización sobre qué porcentaje de nuestra plantilla ha pasado los cursos y, bueno, pues digamos, ha pasado por todas las... Porque ya sabéis que en puestos productivos habitualmente todo el mundo cumple a rajatabla las reglas de seguridad y higiene, pero a lo mejor en puestos más de oficina, cosas de este tipo, se relaja un poco más, ¿no? Bueno, pues el medir ese tipo de cosas, simplemente si se están cumpliendo las políticas, es un buen punto, pero además, por ejemplo, pues asociar el número de cursos o el número de horas formativas en cuanto a seguridad y higiene con el número de accidentes, pues también podría ser una medida interesante, ¿no? para trabajar dentro de nuestra compañía. Y bueno, pues the sky's the limit, ¿no? Pero, pues ya os digo, es como podemos medir cualquier cosa hoy en día y traer datos de cualquier sitio, lo interesante es plantearnos unos objetivos. Luego podremos ir ampliándolos, podremos ir cambiándolos, pero siempre partiendo de unos objetivos. Muy bien, pues vamos a ver nuestra aplicación. Veis aquí que comenzamos por un cuadro de mando. Ya sabéis, el modelo DAR, ¿no? El cuadro de mando debe ser un poco un resumen de todo lo que estamos analizando. En este caso, pues fijaros que tenemos aquí unos indicadores. Empleados en nuestra compañía, pues ya sabéis, la famosa cuenta de cabezas. Ya sabéis que podemos medir por empleados o podemos medir por FTEs, ¿no? Full-time employees, los empleados equivalentes a tiempo completo. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 2 empleados que trabajan 4 horas, eso es un FTE, es el equivalente a un solo empleado. 4 más 4, 8, ¿no? Eso seguro que cuando veis las encuestas de paro, ya sabéis que empiezan a hablar los partidos políticos y que si no, pero que sí, que trabaja más gente, pero trabajan a media jornada, pues algo parecido, ¿no? Salarios, bueno, pues fijaros que estaríamos viendo cantidad de salario y la compensación media, ¿no? Nuevas contrataciones versus, fijaros, tenemos 40 nuevas contrataciones, 86 finalizaciones, en chiquitito. ¿Qué ocurre? Que nuestro saldo sería menos 46 personas en la compañía, ¿vale? El porcentaje de mujeres empleadas, un 36,3, ¿es alto o es bajo? Pues depende de a qué nos dediquemos, cuál es nuestro objetivo, no a qué nos dediquemos, sino que ya sabéis, hay profesiones en las que es más complicado, hay menos oferta de mujeres en el mercado. Pues por ejemplo, nosotros que trabajamos en el sector tecnológico, bueno, pues realmente hay menos mujeres en la oferta laboral, ¿no? Eso es lo que quería decir. Muy bien, training ratio, ¿vale? Pues toda la gente que ha superado los programas formativos, ¿vale? Y el porcentaje de satisfacción empleado. ¿Es bueno o es malo? ¿Un 48,7? Pues depende de cómo lo comparemos y depende de la incidencia que tenga esta palanca, como hablábamos antes, en otros elementos dentro de la organización. No os voy a enseñar, los que sois profesionales de recursos humanos, cómo funciona esto, pero sí que os voy a mostrar cómo funciona con datos, ¿vale? Fijaros que tenemos aquí empleados por localización. En este mapa, pues por ejemplo, vemos que en Estados Unidos, ¿vale? Pues como veis, más o menos la proporción es similar en otros países, ¿vale? Pero, bueno, pues vemos que es donde más empleados tenemos, en Estados Unidos, en Canadá,
¿vale? O incluso podríamos, bueno, pues a través de la herramienta del lazo, seleccionar qué ocurre en Europa, ¿vale? Y bueno, pues estaríamos viendo en estos países europeos qué es lo que está ocurriendo. Muy bien, vamos a ver algunos elementos más, ¿vale? Como veis, es un cuadro de mando. Normalmente los cuadros de mando no se suele hacer selecciones. Yo lo he hecho porque como esto es clic, me gusta hacer clic en las cosas para que veáis cómo se mueve. Pero bueno, pues lo que veríamos es, bueno, pues los empleados por rol o por puesto. Pues en este caso somos una empresa de ingeniería, está claro, ¿vale? Ingeniería, almacén, ventas, construcción, compradores. Fijaos que tenemos muchos compradores, ¿no? Normalmente cuando tenemos mucho almacén y mucha ingeniería, necesitamos muchos compradores para comprar de una forma también eficiente, no solo eficaz, ¿no? Bueno, 75 personas en recursos humanos, el management son 18 personas, los directivos, ¿vale? Y aquí estamos viendo abajo, pues un poco nuestra evolución. En este caso vemos que tenemos, ¿vale? Pues veis, bueno, pues datos desde enero de 2014 a mayo de 2014, ¿vale? Y estaríamos viendo pues un poco cuál es nuestra evolución de los empleados, y aquí en la parte de compensación exactamente igual, ¿no? Pues el importe de los salarios, pues cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos meses. Muy bien, vamos a ver alguna otra pantalla para que veamos algún ejemplo más. Y bueno, pues como veíamos antes, vamos a ver un poco la estructura de nuestra aplicación completa de nuevo. Vamos a revisar nuestra pantalla, por ejemplo, de demografía, y vamos a ver un poco, pues fijaros lo que tenemos dentro de nuestra pantalla de demografía. Es un estudio, un poco, ¿veis? Female, male, siempre tenemos hombres, mujeres, incluso, bueno, pues podemos centrarnos en un género o en otro, ¿vale? Y veríamos, bueno, pues fijaros cómo clic en esta parte de Discovery nos permite ver muy bien cómo está esto estructurado, ¿no? Y podríamos, bueno, pues lo estamos viendo por país, lo estamos viendo en este caso por management o rol, ¿vale? Pues fijaros, contributor, first line, middle management y senior managers. Podríamos clicar aquí. Pues en senior managers, bueno, pues tenemos 3 y 2, está bien dividido. Middle managers, bueno, pues digamos que aquí, bueno, pues depende del país, pero no está tan bien repartido, ¿no? Podríamos hacer un análisis demográfico. En este caso, yo directamente lo que voy a hacer es ir a la comparación por géneros, ¿no? Y vamos a verlo de esta manera. Fijaros cómo tenemos un gap frente a las mujeres de un 3,9% en diferencia salarial, ¿vale? Habría que estudiar bien esta métrica, a ver cómo está hecho, si es una diferencia general o lo que está haciendo es una diferencia, que es lo que se debería hacer para cada uno de los puestos, ¿no? Dentro de cada uno de los puestos dentro de la organización, y eso acumulado para arriba. Esa debería ser la métrica correcta. Si lo único que hacemos es coger las retribuciones salariales, pues estaríamos comparando peras con manzanas y no sería exacto, porque a lo mejor las ocupaciones son diferentes. Luego ya podríamos meternos si el acceso a las ocupaciones es o no igualitario, pero digamos que habría que construir bien la métrica, ¿no? Podríamos centrarnos aquí, en este caso, vale. Fijaros que esta métrica no reacciona porque está construida de manera independiente al resto del análisis, ¿no? Y ver un poco pues cómo está. Pero en realidad, como estamos haciendo una comparativa, aquí tiene menos sentido seleccionar mujeres y hombres. Una cosa que ya sabéis que podemos hacer en clic es volver a la pantalla anterior, a esta en la que estábamos, en la demografía, y por ejemplo, pues centrarnos en los senior managers. Bueno, no en los senior managers, vamos a centrarnos en un país, por ejemplo, Estados Unidos, ¿vale? Y desde Estados Unidos tenemos todos los géneros, aquí los tenemos todos, no tiene mucho sentido. Ir otra vez a la comparación, y en este caso fijaros que estaremos haciendo una comparación exclusivamente para Estados Unidos, que lo tenemos aquí abajo, ¿no? Incluso podríamos añadir algún otro país, ¿no? Pues por ejemplo hemos visto que Canadá también la presencia de empleados o de mi compañía era significativa, pues la incluimos en el análisis, ¿no? Si lo borrara, la verdad es que no me había fijado, tenemos aquí el filtro y podríamos ir eligiendo, bueno, pues el país que quisiéramos para incluir o quitar de nuestro análisis. Muy bien, pues vamos a ir desde aquí, como hemos dicho, pues por ejemplo vamos a ir a la comparación por etnias, ¿no? Que es algo también, en este caso vemos que es muy rico. Fijaros que tenemos aquí Employees by Ethnic Group. En este caso, bueno, pues tenemos un gráfico de bloques. Y normalmente, seguro que me lo habéis oído decir alguna vez, a mí me gustan los gráficos de bloques cuando comparan dos dimensiones. En este caso solo tenemos una. Bueno, es correcto porque estamos viéndolo, pues podríamos ver qué ocurre para los blancos o, por ejemplo, los hispanos comparado con los afroamericanos, ¿vale? Ver un poco dónde tienen presencia, dónde tienen menos presencia y poder estudiarlo. Pues, por ejemplo, si seleccionáramos Italia, pues en Italia veríamos que, bueno, pues tenemos, fijaros, muchos géneros. Género desconocido. ¿Cuál es el género desconocido?
Pues pensaréis, no es el eslabón perdido ni nada parecido. El género desconocido, ¿cuál es? O la etnia desconocida. Bueno, pues donde no tenemos datos, donde no han sido informados. Entonces, bueno, pues no podríamos tomar decisiones. Estaríamos viendo que este grupo, bueno, pues sería un grupo a mejorar dentro de nuestros datos. Probablemente, si seleccionara este filtro, vale, dentro de Italia, este grupo, vale, quizás podría ir a mi pestaña de detalle y ver quiénes son los empleados, que efectivamente aquí los tenemos, de los que no se ha informado de cuál es su etnia. Bueno, pues simplemente ya sabéis, estos clic, exporto los datos, en este caso exportaría los datos, ¿vale? Abriría este fichero, lo abrimos, y que tendríamos un informe para pasar o bien a estos empleados o bien a sus managers para, bueno, pues pedirles que por favor informen en el sistema cuál es su etnia para poder hacer, bueno, pues los análisis correctos. De hecho, son nada más y nada menos que 96 empleados. Y vemos por las retribuciones que, bueno, pues incluso pues tenemos empleados que tienen una retribución bastante alta, ¿no? Si lo ordenamos por retribución, perdón, lo he hecho al revés, ¿vale? Pues veríamos que, bueno, pues Benjamin Leroy, ¿vale? Pues fijaros que, bueno, pues para ser de la organización administrativa, la familia de producción y la oficina de Florencia y tener una posición de constructor de mesas, bueno, pues tiene un salario bastante atractivo. Igual me pongo yo a construir mesas, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la atención en este vídeo. Pues ya sabéis, aquí tenemos nuestro análisis de recursos humanos y como siempre soy Jesús Cristóbal y nos vemos en el siguiente vídeo de SAN. Muchas gracias.